Les voy a pedir si se escucha entrecortado o pasa algo con la presentación, me avisan, por favor. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de la evaluación del estado nutricional y la composición corporal en adultos mayores. ¿Ya? Este grupo de los adultos mayores es un grupo vulnerable, especial, ¿no es cierto? Tenemos que enfocarnos en aquellos factores que condicionan a la malnutrición del adulto mayor. Es decir, nos interesa mucho determinar aquellos pacientes o en general adultos mayores que están con malnutrición, pero malnutrición por déficit, ¿ya? Lo que va, lo que va a condicionar a problemas ya sea en sí de salud, pero también pueden ocasionar otros problemas. Entonces, mencionar algunos factores que van a condicionar a la malnutrición, específicamente a la desnutrición en el adulto mayor. Vamos a hablar de los factores metabólicos, por ejemplo, los cambios en la composición corporal que va a presentar el adulto mayor, ¿sí? Es decir, una disminución de la masa magra, de la masa muscular, más bien un aumento de la masa grasa, principalmente a nivel visceral, una disminución notable en lo que es el volumen corporal de agua, ¿sí? Es todos esos cambios que se presentan en el adulto mayor van a ser detonantes para una desnutrición. Hablar de las alteraciones gastrointestinales también, ¿sí? Desde lo que es el proceso de la digestión, es decir, ya problemas a nivel de la dentadura, aquellos adultos mayores o aquellos pacientes que tienen problemas a nivel dental, tienen problemas con la masticación, con la misma deglución, ¿sí? Los abuelitos empiezan a alimentarse, pero en forma lenta, ¿no? Comen lentamente, porque todo este proceso de digestión, les digo, la masticación, la protrusión, la deglución, disminuye notablemente, se enlentece, ¿ya? Otras alteraciones gastrointestinales, principalmente ya hacen intolerancia a la lactosa, por ejemplo, ¿sí? Necesitan más alimentos ricos en fibra. ¿M? El sentido del gusto disminuye notablemente. A los abuelitos les podemos dar aquellos alimentos que son los más deliciosos, los más sabrosos. Sin embargo, ellos nunca van a estar de acuerdo, ¿no? Que le falta esto, que le sobra esto. Entonces, todas estas alteraciones condicionan a una malnutrición, principalmente por déficit. También hay efectos socioeconómicos, ¿sí? Aquellos abuelitos que no tienen las condiciones económicas para conseguir alimentos saludables, ¿sí? Para conseguir alimentos en horario. Van a ser otros tipos de factores que también van a condicionar a este problema. Existen también abuelitos que reciben medicación, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay pacientes que tienen demencia senil, pacientes con Alzheimer y toman benzodiazepinas, algún tipo eh, de relajantes musculares, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, las benzodiazepinas in- in- eh, intervienen en lo que es la absorción de algunos micronutrientes, principalmente el calcio, por ejemplo, inhiben la absorción de calcio. Entonces hay varios así medicamentos que los geriatras indican a sus pacientes, pero hay que tener mucho cuidado en el sentido de que pueden afectar específicamente a nivel de la absorción de algunos micronutrientes. Y por supuesto la discapacidad misma, ¿no? ¿No es cierto? Abuelitos que están en silla de ruedas, son dependientes de que les manejen otras personas, también van a ser otros factores que van a condicionar a lo que es la malnutrición.
¿ya? Entonces, el objetivo de del evaluar el estado nutricional de un paciente adulto mayor es prevenir que entre a una malnutrición por déficit. Fíjense, aquí yo, por ejemplo, les estoy mostrando esta diapositiva, es muy interesante y por favor quiero que recuerden siempre, esta es la disminución del contenido de agua corporal total a lo largo de los años. Si tenemos un feto, tiene alrededor del 90% de volumen de agua corporal total. Un recién nacido, fíjense, 80% y esto más o menos llega hasta el año de edad. Es así que en menores de 2 años no se recomienda, pero sí se puede utilizar el IMC como indicador antropométrico, porque fíjense, el volumen de agua en un lactante menor de 2 años es muy importante, 80%. Ya en los escolares, adolescentes, va disminuyendo 70%, un adulto, sí, adulto joven hasta los 65 años, 60-65% del volumen de agua. Y ya en un adulto mayor, propiamente, disminuye hasta un 50% del volumen de agua corporal total, que es otro factor también que va a condicionar. Y es evidente esto, ¿no? ¿Es cierto? Cuando nosotros tenemos pacientes adultos mayores o abuelitos, familiares cercanos, es bien difícil que, que consuman agua, ¿no? Entonces les cuesta recibir agua. ¿Qué otros cambios también podemos ver en lo que es la composición corporal? ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí estamos haciendo una comparación entre los varones y las mujeres, entre un adulto joven y un adulto mayor. ¿M? Hay una disminución importante del tejido adiposo, ¿sí? Disminuye, y el tejido muscular también disminuye, y como hemos evidenciado, el agua corporal total también disminuye. Pero este tejido adiposo, graso, en general se deposita a nivel visceral, que también va a ser otro factor de riesgo en los adultos mayores. Lo mismo ocurre en las mujeres, no hay una disminución notable. Por ejemplo, acá disminuye todo de la composición corporal. Aquí estamos viendo de un adulto joven y aquí un adulto mayor. Fíjense, ha disminuido todo. En la mujer no disminuye, pero lo que sí se evidencia es que el tejido adiposo aumenta en el adulto mayor, ¿sí? Y como les decía, este aumento de la masa grasa se va a depositar principalmente a nivel de la grasa visceral. Y por supuesto, el agua corporal total también disminuye. ¿Ya? Dentro de los, entonces, estos cambios que les estoy mostrando, tanto el volumen corporal total de agua como la composición corporal en general, es lo que son procesos fisiológicos benignos en el adulto mayor, ¿sí? Que no son iguales en todos los adultos mayores. Llegan a ser diferentes, ¿no? No va a ser que todos los adultos mayores van a hacer esto. Va a depender mucho de algunos factores, de patologías de base, de la actividad del adulto mayor que realiza, ¿no? Si me refiero a la actividad física, el tipo de alimentación. Entonces son los cambios que en general presentan estos, pero les vuelvo a repetir, no son los mismos cambios en todos los pacientes. Si nos enfocamos a los factores metabólicos que ocurre además en el adulto mayor, existen pues que los requerimientos energéticos se van a incrementar en estos pacientes, en los adultos mayores. Y es así que nosotros vemos, como les decía, aquellos que tenemos abuelitos, tíos, abuelos, los abuelitos pueden comer todo el día en cantidades mayores, y pues, pero no van a subir de peso, ¿sí? Su metabolismo cambia, ¿ya? Lo mismo ocurre con los requerimientos de las proteínas. Entonces los requerimientos aumentan, pero estos no van a
hacer que aumenten la masa magra o la masa grasa. Les decía que algunos, dentro de los factores metabólicos, no algunos, la mayoría de los adultos mayores ya empiezan a ser intolerantes a la lactosa, ¿sí? También respecto a hay deficiencia de algunos micronutrientes. Aquí les estoy presentando los más importantes. Por ejemplo, hay una deficiencia muy importante de la vitamina A, vitamina D, vitamina B, ácido fólico y vitamina E. En general, los geriatras, los especialistas en los adultos mayores, suplementan estos micronutrientes con ese conocimiento de que estos pacientitos, los adultos mayores, tienen estas deficiencias, ¿no? Para prevenir ya problemas de malnutrición. Y como ya hemos hablado, una disminución del volumen del agua corporal total es evidente. Sí, y asimismo, las alteraciones hidroelectrolíticas que también hay que considerarlas. Les decía, a nivel de qué alteraciones gastrointestinales las más frecuentes, las más importantes, a nivel de la boca, ¿no? Si un abuelito no tiene vamos a mencionar la mayor parte de las piezas dentarias, va a tener problemas con la masticación, protrusión. La motilidad del esófago es lenta. También hay una disminución evidente en la velocidad del vaciamiento gástrico. Es así que los adultos mayores generalmente se constipan, ¿no? Un problema muy frecuente es que presentan constipaciones, ¿ya? Asimismo, hay mayor intolerancia de alimentos, ¿no? Eh, mm, Inclusive presentan alergias que antes no presentaban, ¿no? A algunos alimentos alergénicos, por ejemplo, a frutos secos como es eh, maní, almendras, empiezan a tener unas reacciones alérgicas y a veces tienen molestias digestivas, ¿sí? Todo esto se suma también cuando estos pacientes reciben medicaciones para cualquier patología, disminuye la capacidad para metabolizar todos estos medicamentos. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos factores al evaluar el estado nutricional y principalmente los requerimientos para estos pacientes, los requerimientos tanto de macronutrientes y de micronutrientes. Todas estas alteraciones metabólicas, alteraciones o sea, en realidad cambios en la composición corporal, todo esto puede conllevar ya a patologías muy frecuentes en los adultos mayores. Una de ellas es la sarcopenia. ¿M? Si recordamos un poquito, la sarcopenia es la reducción de la movilidad, ¿sí? De los huesos, o sea, de todo lo que es el sistema musculoesquelético, son más rígidos, ¿no es cierto? Los adultos mayores, hay la sarcopenia va a conllevar a una mayor incidencia de caídas, como por esta rigidez propiamente son más susceptibles a caídas. Cuando tienen no sé, pues un esguince, una luxación, la, la recuperación es mayor, toma más tiempo, ¿ya? Y además no hay que olvidar que también uno de los problemas muy frecuentes es que hay una disminución de la función inmune, ¿sí? Entonces bajan sus defensas, por lo tanto estos pacientitos son susceptibles a infecciones, ¿no? Virales. Es por eso que en en los adultos mayores, en las campañas de vacunación, se priorizan. Por ejemplo, cuando tenemos la época antes del invierno, por ejemplo, que llega la vacuna contra la influenza, un grupo vulnerable son los adultos mayores. Entonces se empieza a la vacunación para prevenir estos problemas, ¿no es cierto? En otros países incluso tienen otro tipo de vacunas, por ejemplo, en Chile, Brasil,
les aplican también la vacuna contra el neumococo. Nosotros ahora tenemos bastantes infecciones respiratorias, neumonías por neumococo, tanto en niños como adultos mayores, les cuento. No sé cuándo llegará aquí esas vacunas para el neumococo, específicamente para el adulto mayor. Sería ideal, pero ya. Entonces es muy importante también la pérdida de la función inmune, ¿sí? Es muy frecuente. La osteoporosis, la osteopenia y la osteoporosis sabemos que es muy frecuente en este grupo poblacional. Por lo tanto, ¿qué es la osteoporosis? Si recordamos un poquito, es el deterioro de la microarquitectura ósea, ¿no es cierto? Y hay una disminución marcada de la masa ósea y hay un aumento del riesgo de fractura, ¿sí? Pues los abuelitos, a veces con una simple, y las abuelitas principalmente, la osteoporosis está muy relacionado con la disminución de los estrógenos. Entonces, aquellas mujeres, adultos mayores, específicamente basta una caída y ya pueden tener una fractura de muñeca, una fractura así leve, ¿sí? O a veces en aquellas caídas fuertes puede ser ya algo más grave, una fractura de cadera. Entonces son susceptibles a estas complicaciones e inclusive podemos mencionar las fracturas de columna, que eso ya es más grave, ¿no? En aquellos golpes, caídas ya más fuertes. Como disminuye la microarquitectura ósea, ¿sí? Existen pues cambios a nivel de la estatura del adulto mayor, ¿no es cierto? Se van encorvando como estamos viendo en la diapositiva. Y esto es pues por todos estos procesos que les decía que son procesos fisiológicos benignos. O sea que no hay cómo detener estos procesos. Hay una pérdida del mineral óseo, hay una disminución del espacio interarticular, ¿sí? Y por lo tanto vamos a va a llegar a tener este problema de las jorobas. ¿Por qué se llega a presentar en general estos problemas a nivel óseo? Porque existen cambios de la masa ósea que van en relación a la edad, ¿sí? Aquí yo, en esa diapositiva, que es muy interesante, les estoy mostrando la, los depósitos de la masa ósea de acuerdo a la edad. Fíjense, la concentración, vamos a llamarlo así, de la masa ósea cuando tenemos un recién nacido, es decir, es en poca cantidad. Hablemos primero de azul, que es los hombres. Mientras va creciendo, va llenando adecuadamente sus depósitos, ¿sí? De calcio, por lo tanto, va a mejorar la masa ósea. ¿Sí? Aquí específicamente estamos viendo los depósitos de calcio. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay un buen depósito, digamos, alcanza su ápice alrededor después de los 20 años que llenan adecuadamente los depósitos de calcio. A partir de los 30, 40 años va disminuyendo con la edad, ¿sí? Esta masa ósea, es decir, en base a los depósitos de calcio. De igual manera con las mujeres que está en rojo, ¿sí? Que está en rojo ocurre. Entonces los niños van llenando sus depósitos adecuadamente, por supuesto con la alimentación, con principalmente los alimentos ricos en calcio, con vitamina D, ¿sí? Y fíjense, las mujeres ya empiezan a declinar más rápidamente, es decir, 40 años ya estos depósitos disminuyen notablemente. Es por eso, fíjense que aquí estamos viendo el umbral de las fracturas, ¿sí? En las mujeres ya es podríamos decir, a partir de los 58, 55 años y que ya existe ese umbral. En los hombres, un poco más tarde, ¿no? 80 años, 70 y tantos años. Entonces, eso es lo que muestra esta diapositiva. Ver cómo los depósitos de calcio se van
eh, adecuadamente se van depositando en el organismo, ¿ya? Y de acuerdo a la edad. Ahora, ¿qué es lo ¿cuál es la mejor forma de lograr estos depósitos de calcio que sean los adecuados? Como les decía, principalmente esto se tiene que conseguir con una alimentación variada, con alimentos ricos en calcio. Por eso es importante en niños, por ejemplo, que reciban leche, ¿sí? Leche de vaca. Vitamina D, que es muy importante para la masa ósea. Y uno de los aspectos muy importantes es la actividad física. Los niños que realizan actividad física, estas concentraciones de calcio que van a formar la masa ósea van a ser ideales, ¿ya? Entonces, el mensaje es ese, que no solo que reciban alimentos ricos en calcio, que tengan calcio, vitamina D, otros micronutrientes, no, también tiene que ver la actividad física en esta etapa de la vida, ¿sí? Es decir, en la niñez, ¿ya? Y mejor si sigue en la adolescencia. ¿Qué factores de riesgo existen en lo que estamos hablando? En la mineralización ósea, la edad cronológica, sabemos que, como hemos visto en las mujeres, ya a partir de los 55 ya son susceptibles a estos problemas. Déficit de estrógenos, claro, porque la mujer ya entra en la menopausia, ¿sí? Y está relacionado directamente con estos problemas. La falta de actividad física, como les decía, es ideal que los adultos mayores realicen un tipo de actividad física de acuerdo a la edad, déficit de calcio, déficit de vitamina A, ¿ya? Y algunos, aquí también hay que nombrar algunos medicamentos que inhiben la absorción de calcio, como les decía, las benzodiazepinas, por ejemplo, porque hay abuelitos que no pueden dormir, ¿no? No pueden conciliar el sueño. Entonces, ¿qué es lo que les psiquiatras, qué es lo que les recetan los psiquiatras? Directamente unas benzodiazepinas, entonces hay que tomar muy en cuenta eso. Ya. Entonces hablaba, por ejemplo, de las fracturas más frecuentes, ¿no? La más frecuente, como les decía, una caída leve, principalmente las mujeres que están en esta edad, mayores de 60 años, susceptibles a fracturas de muñeca puede ser cúbito y radio. Fracturas de cadera, que es algo grave, muy complicada la recuperación, y en algunos ya casos también fracturas de columna. Entonces, con esto nosotros podemos ya ver, si recordamos un poquito, cuando hablamos de composición corporal, hablamos del método DEXA, ¿sí? Y aquí en los adultos mayores yo les comenté que se utiliza bastante este método de composición corporal, que es el método DEXA, principalmente para establecer el diagnóstico de osteoporosis, ¿sí? Dete- Nos va a ayudar a determinar el riesgo de fractura osteoporótica, ¿sí? Si nosotros sabemos que las fracturas más frecuentes en el adulto mayor es en las muñecas, en la cadera, que es lo más grave, en la columna, entonces podemos utilizar el DEXA para determinar cómo está la composición de la masa ósea, o sea, la mineralización ósea. ¿Sí? También podemos utilizar para monitorizar los cambios de la masa ósea y evaluar resultados del tratamiento. Me explico. O sea, si nosotros hacemos este método de EXA es como un barrido de cómo está la mineralización ósea a nivel de las muñecas, cadera y columna, y vemos que está muy muy pobre la administración ósea. Entonces, pues, en general, ¿qué hacen los geriatras? Les dan suplementos en base a calcio, vitamina D para mejorar esto. Y después de un tiempo de 3 meses, generalmente, vuelven a realizarle este estudio para ver cómo está. ¿Ya? Entonces, eso es lo que
ese es el objetivo del método DEXA. No es importante esto, pero hay una clasificación de la densidad mineral ósea. Muy bien, con esta introducción, entonces nosotros ya podemos empezar a hablar de qué métodos de evaluación del estado nutricional vamos a utilizar para el adulto mayor. Como siempre, el método más objetivo, más importante es la antropometría. Vamos a hablar también perdón, les decía, vamos a hablar también de la dinamometría, vamos a hablar de en qué consiste eso. Métodos subjetivos, el PIN y el PEN, la evaluación global subjetiva y hay una evaluación también subjetiva del mini nutricional. ¿Ya? Vamos a ver eso. Los más importantes, la antropometría, la dinamometría y la evaluación global subjetiva. Aquí, entonces, para evaluar los indicadores antropométricos, primero tenemos que hacer las mediciones antropométricas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que conseguir el peso, la estatura. Pero va a haber algunas situaciones que no podemos conseguir la estatura por que los pacientitos tienen algún tipo de discapacidad. Podemos entonces medir la altura de la rodilla, que vamos a ver. También podemos utilizar algunas circunferencias, ¿sí? Muñeca, brazo, muslo, pierna, cintura, cadera. Y también podemos evaluar los pliegues cutáneos para para utilizarlo como un método de composición corporal indirecto. Y, y se utilizan los 4 pliegues cutáneos, el tricipital, bicipital, subescapular y suprailiaco. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo les preguntaba antes. A ver, voy a ver si están despiertos mis alumnos. A ver, ¿quién es mi alumno de aquí? A ver, les he dado tarea a mis alumnos de la práctica, de los pocos que estamos. Cuando hablamos del adulto mayor, hablamos que los parámetros del IMC para el adulto mayor son diferentes. Y aquí estamos aclarando la figura. ¿Por qué tienen que ser diferentes? A ver, ¿quién se acuerda? El IMC normal para el adulto mayor, ¿cuáles son los parámetros? ¿Alguien se acuerda? José Carlos, tú. No, ¿No? ¿Alguien? Ya, les voy a volver a preguntar en la clase práctica. Ya deberían, les di como tarea incluso. Bueno, creo que no están mis alumnos aquí, pero vamos a ver. Ya. Entonces, o sea, el indicador más importante, indicador antropométrico para evaluar el estado nutricional en el adulto mayor es el IMC, pero el IMC modificado para el adulto mayor. El IMC normal para un adulto mayor es de 23 a 27,9. Sobrepeso de 28 a 31,9 y obesidad ya mayor, igual o mayor a 32. Y peso bajo o enflaquecido menor a 23. Entonces aquí es por qué se modifican estos parámetros del IMC, por lo que ya hemos mencionado. Existen cambios en la composición corporal del adulto mayor. ¿Sí? No vamos a ver, nunca vemos un adulto mayor que tenga una masa muscular evidente, ¿no? O sea, si vemos a nivel de tríceps, bíceps en los adultos mayores, en general, no digo todos, en general,
hay una disminución evidente de la masa muscular y de la masa grasa. Y ya hemos explicado por qué. ¿Sí? Entonces, quiero que recuerden esto. Los parámetros del IMC adaptados para el adulto mayor. ¿Listo? Les decía que a veces es complicado conseguir el peso. Existen pues ya camas hospitalarias, principalmente en UTI, que ya nos dan el peso. O existen también sillas de ruedas o algunas balanzas especiales. El problema es la talla, la estatura, ¿sí? Si tenemos un adulto mayor, ¿sí? Con este encorve, no podemos pedirle que tome esta posición para realizar una medición adecuada, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que usar algunas otras mediciones, como por ejemplo, aquí podemos obtener una estimación de la estatura tomando desde la altura de la rodilla, es decir, desde el talón a la rodilla. O también la extensión de los brazos se mide. Y fíjense, existen ya ecuaciones estandarizadas, ¿sí? Por ejemplo, para la altura de la rodilla, tomando en cuenta la edad de 60 a 80 años. No les vamos a preguntar estas fórmulas, ¿sí? Lo mismo ocurre para los hombres, tomando en cuenta la altura de la rodilla, para mujeres blancas, ¿sí? También las circunferencias nos ayudan. Y aquí estamos recalcando qué cambios ocurren en la composición corporal. Hay aumento de la masa grasa, principalmente a nivel interno, ¿sí? Y a nivel de la grasa visceral. También hay un aumento a nivel subcutáneo. Hay una disminución notable de la masa muscular porque hay un deterioro de la masa proteica. Esto nos va a desarrollar disminución del contenido del agua, disminución del contenido de agua corporal total, como hemos visto, y por supuesto un aumento en las pérdidas del mineral óseo. Por lo tanto, esto nos conlleva a osteopenia, osteoporosis. Ya hemos hablado del IMC, ahora vamos a hablar de algunos métodos de evaluación de composición corporal, de algunos métodos de la composición corporal en el adulto mayor. La antropometría, que ya hemos mencionado, con el IMC o los pliegues cutáneos. La impedancia bioeléctrica, la dilución isotópica, la hidrodensitometría, que lo hemos visto ya en la anterior clase, y el método DEXA, como les comentaba, es también ideal no solo para la composición corporal, sino también para zonas específicas cuando queremos ver la mineralización de la masa ósea. Fíjense, los pliegues cutáneos, los adultos mayores, los 4 pliegues, y existen ecuaciones matemáticas ya estandarizadas, las cuales no tenemos que memorizar nada, simplemente mostrarles que existen ya estas fórmulas, ecuaciones matemáticas. Igual, aquí hay otras ecuaciones. Y otro método es ver o evaluar, como hay una disminución, como en los adultos mayores hay una disminución importante del contenido proteico, y esto nos va a conllevar a una disminución de la masa muscular, por tanto hay una disminución de la fuerza muscular. Entonces, por eso que tenemos otro método que lo utilizamos bastante en adultos mayores, es la dinamometría o la fuerza muscular. Este aparato es un dinamómetro y podemos ¿sí? evaluar con esto en los adultos mayores. De igual manera, existen eh, tablas estandarizadas de acuerdo a la edad y de acuerdo al género, es decir, si es varón o mujer, y de acuerdo a la edad. ¿Ya? También nos sirve para evaluar el estado nutricional. Pero este método
es limitado en estos pacientes, en aquellos pacientitos que tienen patologías osteoarticulares, ¿no es cierto? Como artritis reumatoidea o una neuropatía periférica en la cual no va a ser posible la utilización de este método de la dinamometría. Y por último, vamos a hablar, les decía, del mini nutritional, evaluación mini nutricional, así se llama, esto está en inglés. Ya es una evaluación subjetiva porque está basada en encuestas. Ya es muy utilizado en todo el mundo y tiene como objetivo este mini nutricional evaluar el riesgo de malnutrición en el adulto mayor. ¿Sí? ¿En qué consiste este mini nutricional? Consiste en una serie de mediciones simples y preguntas que se pueden realizar entre 10 a 20 minutos. Están las medidas antropométricas básicas, una encuesta dietaria, una evaluación global, una evaluación subjetiva y podría o no ser algún marcador bioquímico. Fíjense, aquí por ejemplo la encuesta, el IMC, donde se encuentra la circunferencia braquial, la circunferencia de pierna, la pérdida ponderal en los últimos 3 meses, ¿no es cierto? Si ha perdido más de 3 kilos, no sabe, de 1 a 3, no ha perdido peso, etcétera. Fíjese, está basado más en encuesta. La evaluación global, el paciente vive independiente en su domicilio, toma más de 3 medicamentos al día, si en los 3 últimos meses se ha enfermado, ¿no? La movilidad, problemas psiquiátricos, úlceras de cúbito. Entonces, fíjense, es una encuesta más nutricional, que es subjetiva, o sea, no subjetiva, pero eh, es fácil de llenarla y les vuelvo a repetir, el objetivo de este mini nutricional es evaluar el riesgo de malnutrición en el adulto mayor. Luego se hace una sumatoria para tener un puntaje, ¿ya? Y con eso podríamos decir, de acuerdo al puntaje del mini nutricional, el estado nutricional es adecuado, es cuando es igual o mayor a 24, tiene riesgo de malnutrición cuando está entre 17 a 23,5 y ya tiene una malnutrición proteico-energética cuando está por debajo de 17. Entonces, este es el mini nutricional, el que, como les decía, está más basado en una encuesta que es muy útil para hacer estudios, sobre todo estudios de investigación en este grupo poblacional, ¿ya? Y que se lo toma cuando hablamos de la evaluación del estado nutricional en el adulto mayor. Eso es. Bien, aquí terminamos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, duda, algo que no esté claro?